Desde este momento y durante 90 minutos, por Radio Fantástica 103.9, queda usted en la gran compañía del programa Ángeles o Demonios. Grace Salazar y Natalie Rojas, mujeres diferentes e irreverentes, los acompañarán con temas de contingencia y diferentes opiniones. Sean ustedes bienvenidos. Ángeles y Demonios. Hola amigos, bienvenidos al último día de septiembre, este septiembre que tuvo de todo, pues, lluvia, sol, viento, y hoy día fue como el resumen del mes de septiembre. Partimos con lluvia, seguimos con viento y ahora se despejó increíblemente y las temperaturas fluctuaron hoy entre los 6 y los 14 grados parece, así que un día de primavera de tomo y lomo, po. Natalie, ¿cómo has estado? Oye, feliz, contenta, yo vengo llegando de Valdivia y me sorprendía de la cantidad de agua que caía en Valdivia este fin de semana. Yo decía que por favor en el Maule caiga esta cantidad de agua porque la escasez hídrica la verdad es que es un tema bien preocupado que nos tiene, así es que se agradecen todas estas gotitas de agua que están cayendo. Mira, yo no sé si los agricultores van a pensar lo mismo que tú, porque esta cae la época flor, es complicada, claro. Se caen las flores se cae de los la árboles flor, cuando- merma por tanto después la cosecha frutícola, así que no es tan buena esta lluvia de primavera. La lluvia tenía que haber caído cuando Oye, pero era para, necesario. pero para los animales es importante. Ahora, fíjate que en el Maule Norte, cerca de Rauco, etcétera, hay bastantes crianceros que están más o menos preocupados con el tema de la pero poca están agua, preocupados, pero no han llegado a los estados que está la gente del norte, por ejemplo, que no por les supuesto. llueve nada. Y bueno, y eso pasa porque hemos sido poco eficaces al momento de ver estanques y otras cosas. Sí, de todas maneras. Hoy estamos saludando hoy día a los Jerónimos. Así que un abrazo a todos nuestros amigos que lleven ese nombre que yo lo escucho poco ahora. Era Sí, como más yo antiguo. creo que no conozco. Pero hoy estamos como regresando a los nombres clásicos. Tradicionales. Sí, tradicionales. Hoy día ya hay niños que se llaman Octavio. Sí. Sí. Que se llaman Emiliano, por ejemplo, que es un nombre súper antiguo. No, así que bien por los nombres, vuelve, vintage, todo. Hoy estamos aquí con Ernesto Reynoso, ¿cierto? Él es el director, presidente, gestor. No. Yo tengo un dueño. poquito. Auxiliar también. Claro, auxiliar también. Y fotógrafo. Fotógrafo. De Contextus. Hemos tenido varias veces a Contextus acá, nos da Sí, toda su claro. mirada política. Y hoy día vamos a hablar de un tema bien especial, ya que tenemos temas de contingencia en la región por las redes sociales, la campaña política. ¿Qué pasa, por ejemplo, con estos letreros gigantescos que hay rodeando la ciudad? De gente que si bien no llama al voto, tiene abajo un www y es cosa de meterse al link, no va a saber que es candidato. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido a nuestro programa Ángeles o Demonios. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Agradecer la invitación, para nosotros siempre digo lo mismo, pero es cierto. Es un agrado venir porque sabemos que tienen buena cobertura y la idea de nosotros como consultora siempre es masificar la información a la comunidad y de manera bien transversal, digamos. Pero muchas gracias por la invitación. No, porque te agradezco a ti, porque siempre es bueno tener este ojo sociológico, sin interés político sesgado, digamos, para que no tenga una opinión fluente. Sí, claro. Oye, estamos a más de un año todavía de lo que van a ser las elecciones municipales de gobierno regional y claro, comenzar a conversar respecto de lo que significa el marketing político es bien importante porque a partir de ahí es que se diseñan muchas estrategias de campaña para enfrentar estas elecciones municipales. En ese manejo de los medios de comunicación, ¿cómo estamos acá en la región del Maule? Sí, bueno, yo traje una pequeña pauta, Sí, claro. como buen sociólogo voy a dar un poquito la lata, pero espero que no sea mucho, que no sea mucho. No se lo vamos preguntando. Pero bueno, uno de los primeros elementos que son importantes de reconocer es que
tenemos que, antes de hablar de marketing político, tenemos que reconocer el tipo de sociedad que tenemos hoy en día. Es como la base. Y nosotros hoy día, en una sociedad con un diseño neoliberal, por así decirlo, tenemos ciertas características que son súper complejas para lo político, ¿ya? Quiero nombrar algunos elementos y de ahí vamos conversando y ustedes me van preguntando si avanzó mucho, digamos. Pero en la sociedad actual pasamos de ser ciudadanos a consumidores. Ese es un gran cambio, digamos, paradigmático, porque la participación no tiene que ver más tanto con la acción política, sino que tiene que ver más que nada ligado a veces con estrategias de compra, digamos, la materialidad, por así decirlo. Segundo, este tipo de sociedad también genera altos niveles de individualismo y competencia. O sea, lo podemos ver de repente también en la estrategia de repente que tienen los partidos, que no se sientan a conversar, que generan poca asociatividad, como que cada uno corre con colores propios en el fondo. Y eso, si bien es cierto que una característica de la sociedad, también sea en los partidos, ¿ya? Otro aspecto, que también ya lo dijimos, que es la calidad de vida social consumo. Ya tenemos un paradigma implantado, digamos, que dice que entre más cosas tengo, mejor calidad de vida tenemos. Pero también es una media trampa ese tema, porque habitualmente, bueno, un autor chileno, Manfred Magneff, que murió hace poco tiempo, economista, él dice que el desarrollo tiene que ser en base a las personas y no a las cosas. Y más que nada porque dice que si el desarrollo va a las cosas, se generan patologías sociales. Me explico. Por ejemplo, tenemos sujetos ansiosos, depresivos, porque las expectativas son tan altas que no siempre se pueden cumplir. Sobre todo, imagínate en regiones como las nuestras, donde el ingreso promedio es bastante bajo. Y el nivel de vida es relativamente barato, pero el ingreso es tan bajo que tampoco alcanza. También somos una de las regiones más endeudadas del país. Endeudamiento juvenil, jefas de hogar, digamos. Y entonces ese tema es preocupante, ¿por qué? Porque todo este diagnóstico medio negativo que hay, finalmente incide claramente en la política y en otros aspectos también que ha dado mucha vuelta, que tiene que ver con la confianza en las instituciones. O sea que es por eso que uno tiende a ver a todos estos candidatos ofreciendo cosas, porque las cosas son las que compran el voto. Es que, más claro, que las ideas, ya no hay ideas, hay cosas. Cuando pasamos de la lógica de ser ciudadanos a consumidores, finalmente se logra una lógica de trance. Y eso es complicado. Claro, el que me da más. Yo siempre lo pongo como ejemplo. Nosotros cuando yo voy a un barrio por Contextus o con los chiquillos a dar una capacitación gratis a dirigentes sobre formulación de proyectos, llegan 10. Pero si yo hago una entrega de beneficios para mejoramiento de vivienda, llegan 400. Exacto. Eso es un ejemplo puntual de cómo la lógica de mercado finalmente también ha incidido en los territorios más pequeños, más micro. No es solamente tema de un sector, porque la gente asocia que el consumo desmedido tiene que ver con un sector económico, socioeconómico, y no, es transversal en toda la sociedad. Y en ese ámbito, el conflicto que se genera ahí es que va en directa relación con la crisis de las instituciones. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, este hambre desmedido que existe con respecto al consumo ha derivado en un montón de situaciones irregulares de muchas instituciones con manejo de recursos. Dígase Fuerzas Armadas, dígase Carabineros, dígase el mundo político, dígase el mundo religioso. Entonces, ya no es un elemento particular, si el Papa se salva. Es un elemento transversal. Entonces, por eso para mí es importante dar el inicio sociológico. ¿Por qué? Porque el tipo de sociedad que tenemos también genera ciertas patologías, como decía el autor. Definitivamente que están asociadas, de repente que cuando la gente tiene poder o se ve frente a situaciones de poder, se generan estos malos usos. Ahora, ¿qué pasa? Yo entiendo la posición, yo creo que todos los que estamos aquí nos queda claro que eso es así, pero al momento de enfrentar una elección, el electorado opera un poco como una suerte de enjambre de langosta, con una generación de voto simbiótico versus quién me va a entregar más cosas versus quién me va a dar más cosas, y no me interesa si el gallo tiene buenas o malas ideas, en definitiva. Por eso que hoy día en nuestra sociedad un Pablo Escobar tendría más votos que un Padre Hurtado, digamos. Respecto a eso mismo, es importante señalar que justamente esta versión como del fuerte hace caer entonces a la gente para que vote por aquel que en definitiva nos va a entregar soluciones, pero le estamos pidiendo soluciones a aquel también que nos ha generado algunos daños. Por ejemplo, parlamentarios que toman decisiones de leyes que no son favorables para la gente, etcétera. Hay un facilismo como populista también en ese sentido de parte de los actores políticos a la hora de ir a ofrecerle a la gente ciertas cosas que sabemos y entendemos que no van a poder hacer o que no son reales. Claro, que lo que pasa es que todas estas demandas que surgen desde la ciudadanía están, digamos, cuajadas por lo que estamos conversando recién, y finalmente también el mundo político toma esas demandas y se ajusta en sintonía de ellas. Entonces como que refuerza estos procedimientos, que es lo lamentable, porque el otro día conversaba en una capacitación que tuvimos,
que, por ejemplo, empoderar a la gente y entregarle herramientas para que tomen decisiones en el ámbito político, no solamente partidista, político de la vida, es un proceso muy de hormiga y muy a largo plazo. Entonces, muchas veces es más efectivo entregar el beneficio que va a generar una percepción al tiro o un cambio de opinión positiva de inmediato, digamos. No sé si me explico. Perfecto. Entonces, ese es un tema. Entonces, hoy en día la opinión pública, según un autor español, dice que hay dos características en la opinión pública. Entrando ya en materia, dice que finalmente tenemos un sujeto social que es más racional y va en búsqueda de la verdad, que es como la minoría en realidad. Porque ni siquiera los más educados, ojo, porque No. solamente si tiene una educación crítica logra una racionalidad crítica. Sí, claro. ¿Ya? Y tenemos en un segundo espacio una mayoría que acepta sin reparo las noticias. Y esa es la gran mayoría de la ciudadanía. Entonces, si yo acepto sin reparo lo que me está llegando y estoy tomando decisiones y generando prejuicios y opiniones al respecto, claramente las proyecciones que tengo es de repente lo que te dices tú, Grace, de que puedo elegir candidatos que independientemente de su pasado jurídico o su probidad, me olvido, pero mientras me entregue el beneficio yo me quedo con eso. Lo que me importa es que me chorree algo, como dicen en los barrios. Claro. Pero además que hay otro tema, que en esta gran sociedad que se conforma con la noticia o que valida la noticia nomás, que no le interesa ir más allá, ¿cierto? Son más fáciles de dirigir su voto. Porque hoy día con las herramientas como las redes sociales, por ejemplo, tú diriges el voto de cualquiera ensuciando y jugando a la ley del empate. Porque yo no sé si tú te has dado cuenta que del lado que sea, tú publicas que Juanito lo hizo mal y dice, pero Pedrito también. A nadie le interesa el valor real de hacerlo bien o mal, sino solamente si el otro también lo hizo mal. Sí, pero yo tengo, bueno, es una hipótesis que tengo en relación a las redes sociales que yo he llegado a la conclusión, y lo he conversado con los colegas en la oficina, es que en este exceso informativo se desinforma. Sí, claro. Yo creo que la gente tiene una sobreexpectativa con respecto a las redes sociales. Yo creo que las redes sociales no cumplen un rol netamente de decisión de voto, no lo creo. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Si tenéis 5 candidatos compitiendo, los 5 están haciendo la misma pega en las redes sociales. Están mostrando fotos en terreno, eslogan, ideas, fuerza, campaña. Pero es tanto el volumen informativo que la gente no se informa. ¿Por qué? Porque no es un tema que le interese, digamos. Solo el que más aparece. Sí, yo ahí solo haría un punto respecto de esto y basada en un documental de Netflix que se llama Nada es privado, que justamente se hace un análisis de cómo se instala la campaña de Donald Trump a partir de cómo se generan perfiles con información de Facebook. Claro. Por lo tanto, no es la información que envían, sino que a quién se la envían. Sí. Y cómo yo decido a quién se la envían, y ahí es donde se sectoriza la gente respecto de aquellos que son más vulnerables, por ejemplo, y están en este grupo de el mensaje fácil que se acepta rápido, que es al que le envían la noticia falsa, por ejemplo. Sí. Hay otros a los que de la masa más crítica, que a los que le envían la noticia así como, oye, los corruptos, por ejemplo, en el caso de Donald Trump, usaba mucho esta figura de que Hillary era la corrupta y nosotros somos como los buenos, digamos. Los buenos. Claro. O lo que hace la izquierda con Piñera, po. Sí, pero ojo también en relación a lo que plantea Natalie, el presidente Piñera contrató una empresa, no me recuerdo el nombre ahora, que generaba estos perfiles, digamos, a nivel nacional y enviaba información súper específica. Lo hacen. Pero más allá de eso, lo que quiero decir en el fondo es que si uno empieza a analizar las redes sociales, bueno, todos los candidatos hacen su pega en las redes sociales, digamos, gráfica o a niveles de ideas fuerza. Y la pregunta que me cae a mí como sociólogo es decir, bueno, ¿qué impacto tiene si tengo 7 tipos informando lo mismo? Primero, yo lo que veo, hay públicos cautivos en las redes sociales. O sea, el 70-80% de la gente que escribe o postea finalmente son seguidores de esos grupos. Y finalmente el impacto dice, el resto de la gente dice, algo se está haciendo, digamos. Pero como no voy a votar por esa persona o no tengo mayor interés, finalmente cambio la página. Es como cuando la gente compra el diario y se va derecho al deporte o a leer el horóscopo, como digo yo. Qué entretenido. Claro, y en las redes sociales pasa eso, porque como le vuelvo a repetir, el volumen es tanto. Yo siempre hago la analogía como el tema de Netflix, que es que tú te metías a Netflix y de repente empecé a ver y estáis media hora y no veis nada. Y decís, no, en realidad lo apago y veo la tele mejor. Ya, bueno, yo no soy así. Bueno, pero muchas veces pasa. Sí, pasa, a mí me pasa. Y es porque es tanta la información que es importante empezar a como a relajarse un poco, a informar de acuerdo a lo que la gente realmente quiere que la informen. Yo siempre digo, hay que priorizar las temáticas ciudadanas. No todo es importante. ¿Ya? Claro, pero es que tú ves cosas como,
Por ejemplo, tú hablas con la gente y tú, sin ponerle un candidato, tú dices, señora, ¿qué a usted es lo que más le preocupa? Entonces te dicen la seguridad. No, Sí, claro, eso es ya, transversal. sí, transversal. Pero cuando tú haces una pregunta un poco más a fondo y tú le dices, señora, en el último año calendario, ¿cuántas veces ha sido víctima usted de algún, por ejemplo, delito contra la propiedad? Que eso es lo más común. El 80 o 90% de la gente te ve sin ninguno. Entonces le digo, pero vamos a la siguiente pregunta. ¿Ha sido entonces usted víctima de algún otro tipo de conducta? Sexual, de violencia Acoso, familiar, callejero, claro. acoso, estafa, que la gente no las asocia con los robos, que Claro, son muy parecidas, claro, pero entonces te dicen, no, bueno, o sea, y ahí como que en el OSEA hay conductas que naturaliza la sociedad, como la violencia intrafamiliar. Sí, O sea, sí, pero en relación a lo que... entonces también la percepción que tiene la gente de su propia seguridad o de su propia de sus propios bienes más relevantes tampoco es cierta. Sí, pero ojo, porque el tema de la seguridad pública básicamente tiene que ver con la percepción de inseguridad y la construcción del temor, digamos. ¿Qué hacen los medios de prensa? Y la construcción del temor, quieran o no, es un tremendo negocio. Es un tremendo negocio para un sector político por un lado, y también es un tremendo negocio para empresas que se dedican al tema de la seguridad. O sea, y también desde lo político es positivo el tema de la seguridad pública, porque tengo a la gente encerrada, participa poco, se comunica poco, no sabe quién es, por un lado por lo social, pero por la parte económica vendo alarmas, vendo rejas, vendo sistemas, digamos. Entonces uno ve el trasfondo del tema de la seguridad pública, como tú bien dices. O sea, cuando tenemos victimización del 25%, la gente en Santiago decía... el nivel de victimización en el Maule es espectacular. O sea, yo me iría a vivir con mi familia al Maule. Sí, claro. Y tú le preguntas a alguien que vive acá en la región y dice, no, aquí en Talca ya está desbordada. El tema en Talca es que hay hartos casos de alta connotación. Eso sí ha ocurrido. Sí. No sé si la victimización ha aumentado tanto, pero la connotación de los delitos ha sido potente. Por ejemplo, ha habido mucho robo a mano armada. Ha habido, o sea, no es un invento, Claro, sale en lo las que redes pasa es que sociales. hay, pero mira, se potencia. A mí me pasa, por ejemplo, que es una crítica que yo hago súper sana a mis amigos policías, de los dos policías, que los quiero mucho, pero que ellos juegan con esto de la labor y creen que la labor es mientras más impacto o golpes doy yo a la delincuencia que persigo. Entonces, hay ejemplos que son súper ridículos, pero por ejemplo, en el año 2017 encontraron 1 millón de plantas, te miento, y la labor para ellos en el 2018 es encontrar el doble. No es disminuirlo. Entonces yo digo, ¿lo están haciendo bien o lo están haciendo mal? Si en un año encontráis 1 millón y el otro año 2 millones. ¿Es verdadero o mal? O sea, bueno, ahí, para mí, como usuaria del sistema, diría, pucha, lo hacen pésimo porque les publican el doble, o sea, les cultivan el doble de planta que el año pasado. Sí, pero ojo, la gente no... Pero ellos encontraron más. Entonces, claro, uno puede decir, bueno, es que el año anterior no encontraron toda la marihuana y ahora la encontraron toda, pero... Sí, pero es que lo que pasa es que la gente igual a través de esos golpes noticiosos también baja la ansiedad en seguridad pública. Claro, pero genera esa baja de ansiedad en el sentido de que es un falso positivo, eso es lo que sí, yo quiero pero es que tú lo hablas, Grace, dentro de una visión de una persona informante clave, por así decirlo. O sea, eres una persona que está metida en el ámbito jurídico, tiene un cierto conocimiento previo. El ciudadano medio no lo tiene. Entonces, cuando ve estas noticias, claramente se siente más tranquilo. En realidad, algo se está haciendo al respecto, algo se está contribuyendo a la delincuencia. Ahora, yo no estoy, en ningún caso digo que Chile es una taza de leche o la región del Maule es una taza de leche. No. Pero lo que sí hay que tener claro que es una región bastante tranquila a nivel país y lamentablemente sí hemos tenido casos de alta connotación, en la utilización de armas sobre todo y de delitos con menores, que es como lo más habitual en el sentido que ha ocurrido y que uno, por ejemplo, puede prender algunas radios como La Fantástica u otras en Talca y constantemente están informando de que asaltaron una joyería, que 5 chiquillos se metieron a un casino de juegos de las máquinas. Entonces la gente dice, ¿qué pasa en Talca? Talca no era así hace 10 años. Es que tampoco de tenía hecho, acá, esas máquinas de juego. Además, no estaban máquinas, claro. Oye, de hecho acá una de nuestras auditoras, Claudia Duarte, dice que Talca era una muy buena ciudad para vivir desde hace unos años. Esto ya no es lo mismo, ¿viste? También claro. Ahí los auditores nos aportan claro, también a la conversación. Y hay gente que dice que es gente de Santiago. Bueno, el delito es dinámico, o sea... Una vez me acuerdo que trabajando en Intendencia hace unos años atrás, escuché a gente de la policía que dice que el delito es como un paté, digamos, lo apretáis en un lado y sale en el otro, digamos. Sí. Entonces también pasa que de repente el delincuente cuando lo apretan mucho en un sector se va a los sectores donde tiene más libertad. Y eso también ocurre, o sea, como los sectores más
rurales como nuestra región empezaron a tener delincuencia que antes no tenían. Sí, por supuesto. ¿Ya? Sí, Y pero, eso también ocurre. Bueno, Talca ha sufrido un trágico cambio en cuanto a percepción de seguridad y también un trágico en el control de la seguridad. O sea, aquí hace muchos años que se viene hablando de microtráfico, por ejemplo, pero hoy día ya podemos encontrar tráfico. ¿Pero por qué? No es porque Talca se abra al mundo y de un día para otro seamos Medellín, no. Claro. Es porque en realidad nos hemos estancado en el control. Nos hemos enfrascado y nos hemos entrampado en las operaciones de inteligencia. Claro, como tú dices, es un conocimiento un poquito más aislado. ¿Pero por qué? Porque vende más atrapar traficantes que prevenir que los traficantes existan. Claro. Y eso también es Sí, pero- un mercado en el mundo. Pero en relación, lo que tú planteas en relación a la seguridad pública, por ejemplo, a la gente lo que le afecta, porque habitualmente las noticias dicen, bueno, pillaron 1000 kilos de cocaína, un ejemplo, en Claro. el norte. Y se presupone que con eso debería haber mayor tranquilidad. Pero la gente, ¿qué es lo que quiere? Territorialmente hablando, que le saquen el traficante a la esquina, que le saquen el tipo que está consumiendo Obvio. droga en la esquina por y consumiendo alcohol. Si el que- grande no le afecta a que, nadie. que le mejore la luminaria, eso es lo que la Para gente sentirse más quiere. seguro, claro. Claro, o sea, salir a comprar y que no lo asalten o que un tipo ebrio no lo atropelle, o sea, factores, digamos, del cotidiano. Eso es lo que quiere ver la gente. Porque de repente desde la política pública podemos generar temas muy estructurales, pero la gente apunta a aspectos más cotidianos, más. La gente quiere ver las cosas. ¿Ya? Porque caemos mucho en los discursos súper bien armados, para la retórica la política es súper clave, digamos, ese tema, Sí, por supuesto. pero lo importante es el hecho de poder ir situando este tema y ir dando cuenta de los aspectos ciudadanos. Bueno, Exacto como el Oye, fútbol. yo así, quiero goles son amores. retomar, Sí, disculpa. retomar donde íbamos respecto de esto de la cantidad de información que se entrega a Sí. la gente, que justo nos pasó esto. ¿Te preocupó? Empezamos a entregar mucha información. Claro. Pero planteabas tú de que en definitiva hay que priorizar temáticas Sí, ciudadanas. sí. ¿Qué herramientas tenemos, por ejemplo, para desarrollar esa priorización de temática en una región como las encuestas de opinión. Ok. O sea, si tú me preguntas como sociólogo, más siempre yo lo digo, o sea, pareciera que yo viniera aquí como a vender encuestas, no. Ojo. La ciencia es ciencia por algo, digamos. ¿Ya? Yo le digo a mis alumnos en la universidad, está el mundo vulgar y el mundo científico. En el mundo vulgar uno puede conversar con el vecino de la esquina que vende verdura y le puede preguntar qué le parece la vida, o con el colectivero, o con quien sea, digamos. Pero para tomar buenas decisiones hay que hacer encuestas, y hay que encuestar a harta gente y ser bien objetivo en la entrega de Y información. hacer las preguntas correctas también. Hacer las preguntas y también hay varios aspectos. ¿Por qué? Porque muchas encuestadoras son como agencias políticas de sectores políticos y hay que tener ojo con eso, porque se pierde la credibilidad por un lado y por otro lado es pan para hoy y hambre para mañana. Investigar es un proceso bien político, porque uno cuando lanza información tiene que poner, como decía un periodista famoso, el Jaime Morales, el pecho a las balas, digamos, Sí, po. porque se te viene mucha gente encima. Jaime Morales Amaya dice. Amaya. Como lo citaron. Entonces, cuando él hacía su programa, Jaime decía, hay que poner el pecho en la bala. Claro, cuando uno hace investigación, tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque hay sectores que no les gusta la información. Nosotros hemos hecho estudios donde gente me ha llamado, no políticos, pero cuando hemos hecho estudios, cuando partimos, hasta de amenaza de demanda. No, a ti te están pagando, no, esto es falso. Y nos empezamos a acostumbrar. Y siempre yo le digo a mis alumnos, a la gente que hace práctica, a la consultora, a las chiquillas, al antropólogo, a todos los sociólogos, yo le digo la estadística aquí es la que verá la G, y si hacemos la pega bien, esto, el tiempo, como decía Bielsa, el tiempo te va a dar la razón. Ahora, pero, Y ese tema se logra, y disculpa, pero volviendo a la pregunta inicial, si tú me preguntas, herramientas de levantamiento de información, tanto cuantitativas como encuestas, o en la parte cualitativa, entrevistas a actores claves, focos grupales, pero hay que levantar información. ¿Por qué? Porque si no genero prejuicio. por eso, es que vamos a eso, a los Además- candidatos. Por ejemplo, hoy día en Talca hay conocidos precandidatos, ¿cierto? Sí. Y se ha empezado esta guerra sucia entre los candidatos, especialmente la alcaldía de Talca ha sido una candidatura más bien sucia, versus por ejemplo, la desconocida aún campaña de los gobernadores. Que no hay campaña. Porque aún Claro. es una figura que ni siquiera aparece en la Sí. lista. Pero vámonos a los supuestos precandidatos que nosotros hemos venido siguiendo hace hartos meses. El primero era de la oposición, ¿cierto? Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo Sepúlveda, que es una patria de la política hoy día, porque no salió de su partido que lo vio crecer, ¿cierto? Y trató de buscar cobijo en ¿Apatriado, algunos... le dije? Apatria es una patria, no tiene patria de partido, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Que buscó apoyo. Pero dice ser de la centroizquierda Claro, en el discurso, pero él digamos. dice ser de la centroizquierda, pero hoy día la centroizquierda
casi ha desaparecido. Sí. Ya. La de centro izquierda ha desaparecido. Tenemos izquierda neta como el Frente Amplio, que nunca ha sido centro. No es centro izquierda, es izquierda. Tenemos, o sea, la verdad por su nombre, tenemos un partido socialista que pero algo se mueve, ¿cierto? El PP casi no se escucha, el radical ya casi desapareció. Chuta. Es Me verdad, complica esa estoy opinión. hablando en percepción. Y tenemos un partido comunista que siempre se ha mantenido al mismo estado, del 1%. Entonces, pero sí es verdad, suenan, pero en votos son eso. Ahora, ¿qué pasa con ese candidato? Se ve en redes sociales todo, pero ¿qué pasa realmente con las encuestas de opinión respecto de él? Yo he sentido en este último tiempo que si bien partió como con un fuerte, hoy día como que el PP dijo, no, mira, no lo apoyamos realmente, hay que esperar. Hasta Ciudadanos dijo que tenía que esperar el resultado en sus bases, pese a que había aparecido públicamente que estos partidos lo apoyaban. ¿Qué pasa cuando esto se va diluyendo? Se parte como caer en inglés, decía mi abuelito, y ya está llegando más como... Es que yo creo que el tema no se ha diluido como tal. Hablando en general, no solamente de la figura de Sepúlveda, sino que yo creo que, bueno, cuando llegue marzo y lleguen las primarias, digamos... O sea, tengo que esperar en marzo. Es que definitivamente, porque todo lo que se haga antes son supuestos, digamos. Hay muchas conversaciones, hay muchos acuerdos. Ningún candidato ha parado a trabajar, ¿ya? Que uno sepa o no sepa es lo que estamos hablando. O sea, ¿qué me quiero informar o qué no me quiero informar? Ahora, él ha sido el que ha participado menos de la campaña sucia. En el sentido Pero de tú que... hablas de la campaña sucia De, como tirar, que hay de, una tirar, articulación de tirarse cosas negativas No, en vez de buscar las ideas. Porque, por ejemplo, yo veo a Rodrigo Sepúlveda en la red y dice, mira, tenemos este problema, busquemos la solución, pero no ataca. Es que si tú me preguntas, pero volviendo al tema, quizás haciendo sintonía con lo que dice Grace, yo igual veo que Grace tiene una información en torno a esta visión más sucia porque tiene una posición clara con respecto sí, a lo que ha claro. pasado. Eso es lo que logro entender. Tengo manejo Sí, de mucha sí. información. No, entonces, pero si pudiera contar algo, lo que se pudiera contar, digamos, Sí, como claro. poder entender un poco. ¿A qué te refieres específicamente? con cuando- campaña sucia en acusaciones de conducta o de exceso de denuncias en la Contraloría, por ejemplo, en contra del actual alcalde que pudiera ser pero llamado a la reelección, Ah, perfecto. porque todavía eso tampoco se define y el mismo alcalde lo ha dicho acá, o sea, él tiene que seguir la esfera del partido, obviamente que está dispuesto a ir a la reelección, como tenía un dicho que siempre se me olvida, pero es como el que tiene mantiene, Ah, el, claro, que, no, es mi dicho. el que quiere reelegir. Pero no, en contra del dicho, pero Tú lo lo has dice. dicho, sí. A eso. Entonces, que es una cosa. Y versus el otro que podría ser de su mismo sector, que sería la figura de Andrea Camargo, por ejemplo, en que ella juega a tirar cosas por la prensa sin mostrar ideas propias. Porque eso, yo te digo, yo no comparto la idea de Rodrigo Sepúlveda, pero sí valoro eso. Sí. Que él en definitiva se presenta con un discurso propositivo y no uno destructivo. Hoy día Juan Carlos Díaz, que podría ser, tampoco tiene un discurso en contra de los demás, sino que él está haciendo la pega nomás, Sí. y ese hacía su campaña. Pero en relación a lo que tú probablemente. planteas, a lo mejor en relación al ejemplo de Andrea Camargo, puede ser que sea su estrategia de campaña Sí, claro. desarrollar ese tipo de política. Y, Por eso y voy. puede haber libertad frente a eso. Sí. Y eso vende, no sé qué tanto, ojo, no sé qué tanto porque la idea es generar información. O sea, los medios de comunicación generan información y generan opinión pública. Claro, lo que pasa es que a lo Pero, que pero yo- ojo, pero no sé si necesariamente ese posicionamiento de imagen derive en una intención real De de voto. voto, que son cosas distintas. Sí. Ah, eso, ya. Es que esa era mi Que pregunta. son cosas distintas. Porque a la ciudadanía, por ejemplo, no le importa, o sea, ella tira muchas cosas porque también tuvo una posición privilegiada. No nos olvidemos que ella fue directora jurídica mientras el papá de su hijo era alcalde de Talca. Ella era la directora jurídica ahí, por lo tanto maneja la información municipal. Entonces, utilizar esos recursos en contra del actual alcalde, digamos, que fue un colaborador, a mí me parece un tipo de campaña sucia, pero es un tipo de campaña que de repente a la gente le gusta. Pero igual, yo creo que hace sentido algunas cosas que se van manifestando. Yo no sé si lo llamaría campaña sucia, Yo creo que pero sí. pero Robarse la sí, por clave. ejemplo, mira, yo estaba buscando aquí una noticia, salió el 29 de septiembre, el día de ayer, hacen un análisis funcionarios Bien. de confianza del alcalde en un medio de comunicación talcatransparente.com. Funcionarios de confianza del alcalde siguen cobrando millonarias horas extra, hacen una suma de 45, ¿Pero quién es? espérame, ¿Primero quién 40 publica? dame un segundo, Talca Transparente.
45, Talca pero transparente escucha la noticia. el medio que va, solamente las noticias están en contra de Juan Ya, Carlos no, Díaz. pero mira, escucha Y él la es su ex noticia. asesor comunicacional, o ¿Cómo sea, no una va a llamar- vergüenza, po. pero ¿cómo no va a llamar la atención que te estén diciendo que 45 personas de enero a julio han captado cerca de ¿cuántos millones de pesos? Mira, se me perdió la cifra por estar peleando, defendiendo la idea. 560 millones de pesos en el Es que periodo a mí me solo por horas extras. A mí me gustaría El saber dónde tienen la chofer, información. ¿ves la página de transparencia Por del eso, municipio? pero Y es que suben el PDF de la página Bueno, de pero- transparencia. Ahora, yo no, si tú le puedes llamar campaña sucia. A mí me parece que aquí están poniendo un antecedente, elementos que están en transparencia y que uno nunca se mete a Pero ver. es que, O sea, a ver, espérate, cuando tú pones información sesgada, con verdades a media, con cuestionamientos inexistentes, por supuesto que vende, pero también tienes que ver la fuente, porque si tú tienes un medio que no es en lo absoluto objetivo, porque tú miras Talca Transparente y todas, el 100% de sus publicaciones son en contra de Juan Carlos Díaz. Sí, pero la gente también discierne, la gente... No, la gente no discierne ojo, a veces cuando le... La gente, no hay que subestimar a la población muchas veces, y la gente cuando ve un medio que tiene 10 noticias y 8 son en contra de una figura, claramente hay un vector y la gente lo interpreta. Y yo quería hacer relación a lo que tú manifiestas en relación a la crisis de confianza y la adhesión política. Bueno, la crisis de confianza es transversal, lo político también se ve afectado, y más afectado aún, primero. Segundo, otro aspecto súper complejo que tenemos hoy en día tiene que ver con el famoso voto voluntario, que yo siempre lo digo, estas mentes brillantes que hicieron el voto voluntario, que no sé en qué pensaban, pero lo hicieron igual. Y el ser humano es capaz de decidir por sí mismo. Pues, se presupone. Y también tenemos que la lógica de mercado, ayer veía, no sé si vieron la televisión, salía el cura Berrío, el jesuita, y sabes que escuchándolo un rato dije que potente sería que mucho actor político lo viera, no para que fuera jesuita, digamos, sino que no, claro, para que viera el trasfondo de la acción social como tal. O sea, en un momento, bueno, tiene una frase para el bronce, pero dice: yo soy rico porque tengo mi casa, tengo mi perro, la gente me quiere, llego a leer, no estoy atrapado a $1 millón, no estoy atrapado a 10 propiedades, no estoy atrapado en el ego ni en el poder. Yo creo que uno de los roles de la política, resulte o no electoralmente, también es volver a la esencia de esos procedimientos. Para recuperar la confianza de la gente, tampoco estamos diciendo a alguien totalmente limpio y pro, porque también otra vez conversaba que habría que ir a buscar a alguien a Kinder, al jardín, como para que sea pro, digamos. No entremos en esa lógica. Pero lo que sí es relevante es que la gente que esté en los cargos o que esté dispuesta a acceder, como dice Mujica, que no se preocupe de la plata, que la plata no sea su principal foco y disminuya estas acciones de ego, porque finalmente es la comunidad la que tiene que ser más beneficiada en esta interacción. Y tenemos que volver a esa esencia. O sea, cuando hablamos de recuperar la política, más que lo gane un conglomerado, tiene que ver la forma de hacer política. Y tú me dices, no, es que hay mucha pelea sucia, sí, pero es que lamentablemente la gente cuando ve a los tipos pelearse, la gente no se suma a eso, porque ¿sabe lo que dice la gente habitualmente en las encuestas? En realidad, cuando los tipos pelean, cambiamos el canal. Sí, Cuando los tipos pelean, no leemos las noticias. Entonces, claro, tú me puedes decir, sí, pero hay una campaña sucia en donde se coloca mal a una persona, pero a lo mejor la gente no está tomando realmente el trasfondo del problema. Y no le interesa, y en más, hay mucho político que ha sido electo teniendo situaciones jurídicas y no muy ligadas a la moral, y han salido electos igual. Sí, y con mayoría absoluta. Y con mayoría. Ponte tú, hay casos como el del senador Naranjo, que era senador en un momento cuando se destapó esto de que él tenía contratada a su señora como que no era secretaria. su pariente, ¿ya? Claro, que ni la conocía al Eso principio. Sí. Ya, chuta. Y estuvo Sí. todo, ¿Y claro, quién es esa sí, los persona? de TVN lo fueron a buscar y le preguntaban quién es Ana no sé qué, ¿conoce a Ana no sé qué? No la conozco. No. ¿Cómo se llama su señora? Hanna. ¿Pero cómo? Bueno, pero no es lo No era- mismo. no era Entonces, Hannah claro, Montana. Todo eso, O sea, usted controla la pariente. Mi señora, todo no mi esto se pariente. ventila, costo, no vuelve a salir electo senador. Pero acto seguido pasa un periodo y sale electo diputado. Claro, pero lo que Porque, pasa claro, que como lo- que Lo se que- borra también. se borra un como- poco, pero también la gente vuelve a votar por la gente que más conoce. Eso también Sí, ocurre. claro. Porque Jiménez Rincón, pues pero- se va de aquí el Maule, se va de ministro y vuelve. Ya, pero Igual- no se va mal tampoco. pero por Es ejemplo, distinto. Pero abandonó el Maule. pues. pero lo que les quiero decir en el fondo, que también la gente se genera esa como ambigüedad, por así decirlo.
que por un lado puede criticar, pero por otro lado puede votar igual. La idea de fondo del actor político es volver a recuperar las confianzas, que yo creo que es un proceso más largo, que a lo mejor no tiene que ver siempre con una estrategia de marketing, de poner una corbata roja y una linda sonrisa y un eslogan bueno, sino que tiene que ver con un trabajo más territorial, más sistemático y más a largo plazo. Bueno, eso que tú dices es increíble, que se ve en todos los sectores. A mí me toca mucho participar en el Consejo Municipal y tú de repente escuchas tremendas opiniones en contra de algún proyecto que critican, pero después votan todos unánimemente a favor y uno dice, chuta, y estuvimos hora y media discutiendo esto y la votación fue unánime. O parlamentarios de un sector político que Claro. votan con otro sector político. Aquí en el Maule hay algunos ejemplos, pero volviendo acá, recuperación de confianza y adhesión política, importante un trabajo sistemático y mantenido en el tiempo, eso es súper relevante. Oye, Procedimiento, disculpa, informado y democrático, tanto en la interna como en la externa. ¿Ya? Es importante que los procedimientos internos de los partidos se den a conocer en la comunidad, porque también la comunidad tiene que hacerse parte de este proceso, hacerse carne, digamos. Tercero, potenciar liderazgos conciliadores y proyectos políticos reales. ¿A qué me refiero con esto? O sea, esa lógica de la bolsa de gato la gente ya no lo quiere ver. No genera rédito. pero eso está en una encuesta, la gente... Y yo estoy hablando desde la sociología y de las encuestas. Perfecto, Ya. por eso. O sea, la gente realmente dice eso en la encuesta porque al momento de votar Dice después que- uno... dice que- Dice eso, que Que no le no- interesa no le la pelea interesa. de gato, que no, No, le interesa... Porque no. yo los veo interactuar en las redes sociales y una cosa así. Ya, Sí, pero van a votar. pero es que Ah, claro, pero es que el eso tema de las sí. redes sociales también es un tema bien psicológico, porque la gente detrás de los computadores se transforma, es como cuando se sube al auto, digamos. Hay gente que tú en el día a día, tú Claro. estás con él y con cierto te habla, pero con las redes sociales te vomita un montón de información, entonces ¿con quién estoy, digamos? Sí, claro. Pero ese es otro tema, Eso es entonces... una esquizofrenia. Así, ¿no? Puede ser, una esquizofrenia de redes. También es importante Virtual. cumplir con los ofrecimientos de campaña, la gente, sobre todo los dirigentes territoriales, pasar la cuenta. Nosotros en el contexto trabajamos mucho con dirigentes, pero no va a ser candidato de nada, digamos, pero siempre nos cobran de repente, oiga, ¿se acuerda que usted dijo que viene esta capacitación? Ya hagámosla, siempre tratamos de cumplir. Y yo siempre digo, si son 2 haga 2, si son 4 haga 4, pero no se sobrecomprometa, porque la gente tiene memoria de elefante y se acuerda y la cobra. Y eso políticamente también está mal visto, porque dice, para la campaña se comprometió, pero ya después de electo se olvidó. Sí, claro. Más si son mujeres, las mujeres sí que somos históricas. Oye, vamos a pasar un avisito antes Sí, sí. que sigamos porque nos quedan poquitos minutos. Sí, sí. Hemos cambiado, chiquillos, nuestras redes sociales. Estamos como en la municipalidad de Talca. No. Para darle mucho más crecimiento a nuestros auditores, ¿cierto? Y a las que nos ven por las redes sociales, que hoy día somos más, digamos. Sí. Les avisamos que estamos, como siempre, transmitiendo a las 30 comunas del Maule a través de Radio Lautaro 970 AM, ¿cierto? Especialmente las zonas rurales que nos escuchan harto, así que un saludo para ellos. Y estamos a través de Instagram por Radio Fantástica 1, a través de nuestro nuevo canal de YouTube. Nos pueden bajar, chiquillos, cuando quieran en Radio Fantástica Talca. Y tenemos nuestro Facebook Radio Fantástica Talca también, para que nos vayan siguiendo, comentando, y vamos a leer sus comentarios. Oye, quedan 15 minutos. Sí, harto de Para conversar. terminar, hemos avanzado, pero hay un tema que vamos asentando, vamos, ¿cómo se dice esto? Entrando en el área chica. El 25 de octubre es la fecha aquella en que todos los funcionarios públicos, ¿cierto?, que quieran postular a un cargo de elección popular, salvo concejales y alcaldes que quieran seguir en el municipio, deben renunciar a sus O cargos. cores que quieran seguir en el gobierno regional. O cores Claro. que quieran seguir en el gobierno regional. Son las excepciones a la regla, pero por ejemplo tenemos al intendente que quisiera ser, por ejemplo, candidato a gobernador, tiene que irse. ¿Qué efecto tiene que una figura pública que está todos los días en la red por su función se desvincule un año antes de las elecciones para su potencial candidatura? O sea, como lineamiento político es fatal, digamos. Si no tienen los recursos es fatal, porque ya perdí agenda. Y agenda me refiero a salir en los medios de comunicación. Es complejo. Siempre es importante que la gente que salga tenga un soporte tanto de su partido y también en lo económico y de trabajo en equipo. Si no sé, ahí sí que se diluye el tema. Porque ya perdí la posibilidad de estar cotidianamente apareciendo en los medios, tematizando, inaugurando. O sea, no es fácil. He conocido muchos casos de gente que deja de ser autoridad para tomar un cargo y dice, en realidad aquí la he visto dura, digamos. Ahora, Es pero difícil. ya, al margen de lo que le pase al político, a mí me parece que esto tiene una lógica positiva. ¿En qué sentido? Que esas autoridades que tienen que renunciar no son autoridades de elección popular. No es que alguien lo haya... Sí. Son autoridades que fueron designadas por una autoridad política del gobierno central en su momento. Por lo tanto, es como...
quiero hablar de meritocracia porque muchos de los designados tienen mucho mérito No. para estar ahí, pero estoy hablando de más Parte de de meritocracia. mérito político, Ya, ya. más que nada. ¿Te parece una lógica justa o tú crees que debieran mantenerse? Porque a mí me Hasta parece, el final, dices por tú. ejemplo, a mí hay casos que me causan escozor, que me duele la guata. Por ejemplo, que un senador de la República suspenda su cargo mientras quiere ser presidente, pues no sale y vuelve a ser Pero la senador. ley se los permite. tú No, sabes. pero si yo Claro. estoy hablando, que está bien, O sea, no por estoy ejemplo- hablando de la ley, estoy hablando que a ese nivel me Ahora, parece yo, como un poco... yo solo puedo aportar respecto de la postura. Yo en particular soy de las que cree que las personas que son electas democráticamente no debiesen abandonar ese cargo a los cual la ciudadanía les confió. Para el mismo cargo, pero si quieren cambiar... No, pero yo estoy de acuerdo No, en esa lógica porque tú Hay mandatos par- que tú... partiste diciendo, o sea, no fueron elegidos No, pues no democráticamente. fueron Bueno, elegidos. yo creo Claro, que ya. es un costo, ¿no es cierto? Sí, Es un claro. costo que yo creo que tienen que asumirlo y también que se genere la dificultad también para que demuestren en la cancha cuánto pesan realmente, que también es un desafío. Ahora, Sí, está sí, de todas bien, maneras. está bien que no tengan que renunciar, pero a lo menos debiera suspenderse Que no les paguen la dieta, ponte tú. y que no Por lo, y ejemplo. que no los nombren como autoridades en los actos públicos. Por ejemplo, Claro. Por Pe- ejemplo. pero volviendo acá para ir avanzando, porque el tiempo siempre es escaso en la radio, elementos del marketing político, siempre hay que diferenciar una campaña cuando es en el radio urbano o rural, y eso a lo mejor estoy diciendo lo obvio, pero hay gente que no lo considera. En la parte más de campo pasa muchas veces que el tema de la cercanía y el conocimiento es más determinante que las partes urbanas. Las partes urbanas son otros temas. Por ejemplo, solamente para sacar un ejemplo a colación, lo que pasa con el tema del rodeo, los sectores rurales y los sectores urbanos. O sea, supuesto. ahí hay una dimensión determinante que es Absolutamente. totalmente distinta. Pero también es importante que las personas que van trabajando en estrategia generen ideas fuerza. Por ejemplo, el presidente Piñera, según mi parecer, salió electo creando esta visión De los tiempos mejores. de los tiempos mejores, el crecimiento económico y también un sector de su grupo, digamos, diciendo que nos íbamos a convertir en Venezuela, digamos. Toda esa sensación generó Chilezuela en una segunda vuelta la posibilidad de intención de voto, pero más allá de eso, para entrar en detalle, todo actor político tiene que trabajar en ideas fuerza y esas ideas fuerza no pueden ser 50. Primero porque la gente no las lee. Yo siempre digo, un actor político potente, si levanta bien una información a través de encuestas, focus grupos, técnicas de investigación, debe trabajar entre 3 y 5 temáticas, punto. Y que sean temáticas que sean relevantes para la comunidad, pero también que le busquemos el lado. ¿Por qué? Porque gente dice, vamos a traer más carabineros, y de repente son competencias que un actor político en la realidad no las puede Vamos a tener. terminar siendo todos carabineros. Vamos a traer más comisaría o derechamente o cuando un alcalde dice voy a aumentar la inversión, el rol del alcalde aumentar la inversión. Entonces hay que tener cuidado, o sea, no meterse en áreas que derechamente no voy a cumplir y las competencias que tiene el Parlamento o el gobierno comunal, que también hay que diferenciarlo, ¿ya? El manejo con los medios de comunicación también es importante. ¿Por qué? Yo creo que también es relevante, mucho político piensa que ir a la radio o ir a la televisión o al diario es como para que se visualice la imagen. Yo creo que siempre es relevante llevar una minuta, una pauta, que es súper importante. De repente no sé si da los tiempos, pero sí llevar una minuta, una pauta. No responder temas que no maneje. Habitualmente hay que ser súper prudente. Habitualmente tenemos gente que no sabe los temas, lo responde igual y queda peor, digamos. Es como yo le digo a mi alumno Como Beatriz A Sánchez. nosotros nos pasó con la Beatriz al principio de la campaña. Ay, al principio y al que es final complejo, o sea, ¿me entiendes? Lo otro, adecuar las ideas de campaña de acuerdo al contexto, volviendo al tema del rodeo, ¿ya? Porque mucha gente, los sectores más urbanos, el rodeo puede ser algo crítico, ya los animalistas o los sectores más juveniles, pero anda a decirle eso a la gente en San Clemente, en Putú, otro tema. O sea, la gente lo valida. Y de hecho hay políticos que dicen una cosa para el, Yo por ejemplo, para el lado urbano y otra para el pero rural. yo puedo reconocer algo sin ningún color político, pero por ejemplo escuché al diputado Álvarez Salamanca y le reconozco que es muy hábil en ese ámbito y dijo él, bueno, si cortamos el rodeo, cortamos al tipo que peina el caballo, el que corta el pasto, o sea, el tipo le dio un eje laboral. Y como dice en jerga futbolística, salió jugando y fue súper potente. Entonces de repente la acción política tiene que ver de repente con jugar con esos insumos, no traer asesores de Santiago, el segundo piso de la y anda moneda. a decir digamos. la hierbabuena que tiene una media luna de 1.200 millones de pesos que se le acaba en el rodeo, po, güey. Además, paralelamente a eso, proyectar posibles posiciones frente a temáticas que no son ideas fuerzas. Siempre hay que tener como plan B de ideas fuerzas. Porque en algún momento te van a preguntar por algún tema que a lo mejor no sé idea de fuerza de campaña, pero vas a tener que responder.
y tener una posición al respecto. No puede ser ni chicha ni limonada. En política siempre las definiciones son buenas. Como las concentradas en Talca. Por ejemplo. Lo otro, no saturar la información en las redes sociales. Y ahí yo genero una hipótesis concreta. Yo creo que es como, no sé, para poner un ejemplo, es como la persona que saca 20 selfies diarias. Yo creo que al final la gente dice, ya está este loco, esta mina, sacándose selfies nuevamente. O sea, ¿hasta qué hora? Yo creo que hay que romper y tiene que haber un mensaje de fondo. Sí. Me pasa con algunos amigos de yo creo que tiene que haber un mensaje de fondo. Yo siempre digo, o sea, las redes sociales te permiten en la fotografía generar mensajes. Las ideas fuerza pueden transformarse en mensajes gráficos y en mensajes discursivos. Pero para eso hay que tener los equipos técnicos para levantar la información y después llevarla al papel, digamos, ¿no es cierto? También en base a lo posible que los políticos idealmente tengan gente que le responda a las redes sociales, porque es un tremendo desgaste que una persona que sea candidato esté paralelamente respondiendo, y la persona que quede a cargo ojalá tenga la inteligencia racional y emocional para responder, porque yo también he visto que hay actores políticos de aquí de la región que se pelean con todo y que tiran contra todo. Y en más, es como los paladines. Claro, es como los paladines de la justicia. O sea, este tipo bajó Dios, lo miró y le dijo, usted va a ser el elegido, digamos. O sea, es una locura. O sea, seres humanos así no existen, por lo tanto también hay que tener cierto cuidado con esto. Planificar temas mes a mes también es relevante. O sea, de repente ver fechas, actividades. También es importante colgarse de la efeméride, apelando al colegio, digamos. También es importante eso. Y también visualmente desarrollar una estrategia de marca, en el sentido, siempre les pongo un ejemplo a mis alumnos de la asignatura de opinión pública, por ejemplo, que era ver al presidente Piñera de terno pero con un reloj rojo. No estoy hablando de la chaqueta roja, de terno con un reloj rojo grande. Eso es presencia comunicacional. Y también ajustar la presencia comunicacional al contexto donde vaya, por ejemplo. Tú puedes ser muy formal, pero si tienes trabajo territorial en barrio no puedes ir de terno. O si tiene una actividad muy formal en la intendencia, tampoco puede ir de buzo, para vulgarizar el ejemplo. Sí. Hay que ajustar siempre ese tema y marcar una... ¿Qué pasa con Florcita Motúa? ¿Queda con antena? No, porque Florcita Motúa es una particularidad en su elección y él... Pero ojo, de hecho, le acabas de decir Florcita y no Raúl. Claro, eso... Raúl, claro, que es importante. Es importante. Claro, pero él es Raúl Florcita. Yo lo puedo llamar por su segundo nombre. Pero el otro día en las redes sociales... Florcita no es su nombre, es un nombre artístico. Pero él se presenta así, como Raúl Florcita. Sí, pero lo que es importante, él lo manifestó en las redes sociales, me refiero a Florcita Motúa, que dijo, bueno, la gente, ¿qué es lo que quiere? ¿Un tipo de corbata que vaya a robar o un tipo que vaya con una máscara y haga la pega? Entonces, eso también, es una falacia. Pero también se generó una pugna, y generó opinión. Pero eso es una falacia, porque no porque él se vista con antena va a ser más honesto que el que llegue con terno. Pero no lo sabemos. Yo siempre digo, habría que probarlo empíricamente. Dame una prueba. ¿Tú apruebas esas frases como...? No lo sé, no es que la apruebe, pero sí creo que genera posiciones que hay gente que está de acuerdo con él. Y ojo, ¿por qué? Porque de repente... Es que toda frase ridícula puede generar posiciones de gente tan ridícula como eso, pero yo creo que comparar peras con manzanas... Sí, pero ojo, pero en muchos segmentos esas ideas entran. O sea, en muchos segmentos cualquier idea entra. Pero también hay que minorizarla. Por algo salió electo. Sí, pero ojo, el nivel de votación de los sitios también se dieron varios factores para que saliera electo. Sí, visto 200 votos. No fue por algo tan determinante, pero en relación a eso, como te digo, hay una serie de factores que tienen que ver con el manejo comunicacional, pero tiene que haber una triada, como yo digo, fuerte trabajo territorial, buen manejo de los medios de comunicación y trabajar fuerte el tema de las ideas fuerza, que es fundamental, pero que no sean ideas fuerza de un color político, porque por ejemplo, te pongo un ejemplo, el tema del medio ambiente, que hoy día está tan en boga. Ay, como dejaron los protestantes del medio ambiente la calle para matar. Pero por ejemplo, el tema medioambiental, si yo lo miro técnicamente, es un tema súper urgente y preocupante. Ahora, te lo digo con conocimiento de causa, con datos de estudios regionales, que si tú pones 10 temáticas, es una prioridad 8 o 9. No, 8 o 9. No hay, la gente lo ve lejano. Un poquito más abajo la corrupción, porque la corrupción lo ve está por lejano. el 7. O sea, no es tanta preocupación para la gente, ¿por qué? A ver, yo te digo, es preocupante y es relevante para mí. Ahora, en la comunidad, cuando tú articulas discurso, es un tema algo elitista. ¿Por qué? Porque yo tengo un ejemplo bien vulgar que lo he puesto en varias partes, pero yo digo, cuando el tornado que pasó en Los Ángeles pase por la plaza de armas de Talca, la gente va a decir, en realidad está pasando algo al respecto. O como dijo un filósofo francés, dijo, no creo que la gente deje de comer asado o preste el auto, digamos, para bajar las emisiones contaminantes. Yo creo que en torno al tema del medio ambiente también se da mucho entre el decir y el hacer. Pero más allá de eso,
no es una temática tan relevante hoy en día, en el sentido, por ejemplo, que la gente vota. Yo creo que está más ligado a los grupos juveniles, está más ligado a los grupos universitarios y a un segmento de la población adulta. Eso es una hipótesis que tengo en torno a datos. Hoy día la figura de esta niñita Greta, donde todo es una tremenda marca que gana millones de dólares. Eso, lejos de ser solo un buen mensaje. Además que de partida, bueno, yo soy bastante crítica porque si me robaron la infancia cuando he tenido ya sido del 1% más rico y con más beneficio de la población, me parece un poco fuerte, no un poco fuerte, es un poco ofensivo para el que sí ha tenido una infancia difícil, cada vez que ha tenido que trabajar desde los 5 años, que vive en un lado micro más basural, que no es más que una necesidad diaria porque tienen que reutilizar las cosas por año, porque no tienen para tenerlo todos los días, que no tienen un iPhone X, cierto, que tiene una batería de litio que contamina y que por cierto no viajan jet privados que contaminan un kilo. Entonces, sí, pero Hay que castigarla por ser Sí, yo no la castigo sí, por sí. eso, pero sí creo que es una marca. Sí, no, definitivamente podríamos analizarlo como una marca, pero lo que yo quiero exponer acá es que yo no quiero derribar temas ni quiero levantar temas. Lo que estoy diciendo básicamente, Es lo que es para el político. más que para el político, yo estoy hablando de la necesidad de ciudadanos. Como tenemos una opinión pública que mayoritariamente no racionaliza mucho los temas, que lo dice la teoría, lo dice la práctica. De repente hay temáticas que muchos actores políticos se desviven, pero finalmente no marcan tendencia a la hora de elegir a alguien. Eso es lo que estoy diciendo. Yo no es que esté sacándole mérito al tema medioambiental, ojo, no, para nada, porque para mí es un tema urgente. El senador vendía eso y su votación se reflejó ante la gente. Claro, Mucho. pero como te digo, hay muchos factores. Idealmente, entre antes se empieza a trabajar es mejor, entre más se planifiquen mejor, en que se armen equipos con cierta expertise, también es un tema relevante. O sea, yo no creo en las personas que son buenos para todo, no creo en los mentolatum. Yo creo que es súper relevante resguardar el saber de cada persona en cada área y potenciar y trabajar buenos equipos valga la redundancia, de trabajo. Y yo creo que todos estos factores proyectan una posibilidad de ser electo. Yo no estoy trayendo soluciones mágicas, porque soluciones mágicas en política no hay. Lo que sí te puedo decir es que estos factores podrían incidir en que realmente una persona tenga posibilidades de ser electa. Pero dentro de un trabajo planificado, que el candidato sea bueno, que sea aprobo, que no tenga tema judicial entre medio, que entre medio de la campaña, como dicen los cabros de la universidad, no se mande ningún Tony, digamos, como factores súper importantes. O sea, misión imposible. no es imposible, pero hay que tener el respectivo cuidado. Ahora, toda mi tesis que he hablado todo este rato se me puede caer si alguien me dice, pero ¿cómo han salido tipos que han estado metidos en temas de corrupción o procesados jurídicamente han salido electos igual? Bueno, yo también les podría decir como sociólogo, es la irracionalidad de la gente en relación a la intención de voto que también ocurre. O porque la gente también siente que es capaz de cometer errores y que la sociedad se los pueda perdonar. O también es capaz de votar por gente que conoce más y no quiere perder el voto. Sí, por supuesto. Ah, sí, porque perder el voto es un tema para otro programa. Es un tema, y también, ojo, hay mucha gente que dice, por ejemplo, es mejor diablo conocido que por conocer. Claro. Y en teoría, y todos roban, claro, todos roban, pero ya sé por dónde. Entonces, por ejemplo, hay una teoría que yo siempre digo que es la teoría del caballo ganador. O sea, las encuestas de opinión generan ciertos tres actores los más potentes y la gente vota por ellos. Sí, claro. Obvio, Entonces levantan imágenes, tematizan esas imágenes y la gente dice, hey, yo voto por él porque en realidad no es de mi sector político, pero como va a ganar y no quiero perder el voto, voto por él. Exacto. Como si la gente supiera cómo que... Y ahí es complejo cuando las encuestadoras se convierten en agencias publicitarias de los sectores políticos, porque como ahí voy a entrar en la filosofía, como decía Sócrates, estamos faltando a la verdad, pues, y un elemento central de informar a la comunidad es que sea lo más transparente posible. Sí, claro. Siempre es lo ideal, o sea, cuando uno entrega información, cuando uno entrega conocimiento, es un proceso académico, donde lo haga. Por lo tanto, también hay que ser súper sincero con lo que uno entrega y hablar de lo que uno sabe. Amigos, se nos acabó. Así se nos acabó el programa. ¿Por qué quieren que les diga? Ya son las 19:00. Bienvenido. O sea, muchas gracias por haber venido, Ernesto. Gracias a ti. La gracias verdad que siempre es bueno hablar también de lo que es nuestra sociología política. Sí, claro. Y esperamos tenerte aquí, pero ¿sabes cuándo? Para marzo.
Yo quería venir antes, pero No, bueno. sí, pero sin duda marzo, cuando ya hay como una esfera completa de quiénes van a ser candidatos, qué es lo que tendrían que hacer para ser mejores candidatos y qué tenemos que hacer para que la gente sepa lo que va a ser un gobernador regional, chiquillo. También, claro. Nos vemos el miércoles, tenemos otros grandes invitados en ya el primer miércoles de octubre. Sí, por supuesto. Vamos a hablar de medio ambiente el Así que- miércoles. y vamos a hablar de medio ambiente. No, ojo. Y aprovechando de Es un pasar tema el dato, difícil. el día 4 y 5 de octubre se va a desarrollar una escuela de líderes por la emergencia climática, esto en la Universidad de Talca, para que sigan ahí el movimiento MEC, que es Movimiento Emergencia Climática en Instagram, ahí está toda la información. Voy a Oye, estar dando y lo el último, dato. no se les olvide, 5 de octubre, chiquillos, por favor, a donar. Cuesta un cotonito de saliva para buscar la gemela genética de Catalina. O el Todos gemelo genético. podemos salvarle la vida a un niño con cáncer en la sangre. Así que por favor, no sean egoístas, no les duele, no pasa nada. Un poco de saliva y basta. listo. Nos vemos en otro Ángeles o Demonios el día miércoles 2 de octubre. Un abrazo. Chao, chao. Que esté muy bien. En el 103.9 de Fantástica de Talca hemos presentado Ángeles o Demonios, una mirada distinta y irreverente de todos los temas que te importan. La invitación queda hecha para que nos reencontremos de lunes a viernes a las 18 horas con una mirada distinta de los temas de actualidad. Yeah.